a las delegaciones que vienen de la Altillanura, de Arauca, de Casanare, que acabamos de pasar por allí, de todo el Meta, de todos los municipios del Meta, nuestra incluyente, un abrazo muy especial. Ese tiene que ser el siempre de los discursos, la posibilidad de que cualquier persona, cualquiera que sea su capacidad, los pueda entender y los pueda escuchar. Esta es una de las plazas llenas de Colombia, ya van como 50, 60 o 70. Ya no tenemos la cuenta. Apenas pasa el 27 me dedico a hacer las cuentas, a ver cuántas recorrimos, cuánta gente congregamos. Esta presencia multitudinaria de la gente indica cosas, indica mensajes que hasta ahora nuestra prensa, nuestros medios de comunicación, nuestros analistas no han todavía logrado captar. Intentaban decirnos que este tipo de manifestación se hacía con el dinero traído de Venezuela, que aquí se traía a la gente en buses, se pagaba no solamente a los buses sino a la gente misma. Tamaño error no poder entender. Tamaño error no empezar a analizar la realidad que va de personas alrededor de una iniciativa libre. En cierta forma, yo creo aquí se está construyendo la nueva política de Colombia. Una nueva política hecha con lo mejor de la antigua política, bien atrás allá, en la época de los griegos, cuando se inventaron la palabra democracia. La palabra democracia, tranquilo, no se preocupen, dejen al hombre tranquilo, todos aquí se pueden expresar libremente. Aquí estamos trayendo el concepto de la democracia. Los griegos se habían inventado la palabra democracia, demos pueblo, gracia, poder, el poder del pueblo. Lo habían intuido como un concepto fundamental de su organización política ya en las ciudades, cuando la gente se reunía en las plazas a tomar decisiones. La democracia consiste en que la gente pueda tomar decisiones. La democracia consiste en que sean libres, es decir, que la gente acuda a la plaza y al lugar de la toma de decisiones con la más absoluta libertad. Libertad y decisión es el sinónimo, es la articulación no solo de la palabra democracia, sino de la palabra pueblo. Un pueblo no es un rebaño de personas. Un pueblo no es la masa que llamaban antes los filósofos. No son las masas. Las masas corresponden a un concepto informe, a un concepto sin conciencia, a un concepto manipulable, igual que es un concepto que emana manipulación, el de rebaño. Al pueblo colombiano lo habían transformado en rebaños electorales. Acostumbrada a la clase política tradicional de Colombia a comprar el voto con los dineros sucios de la corrupción y el narcotráfico, estaba acostumbrada
a que la gente iba como quien se lleva con las cadenas, con los grilletes, obligada a la urna. Llevar a la urna a través de un billete que hoy tiene la cara de Lleras es la mejor expresión de quitarle la dignidad al pueblo. Así como allá en la Biblia un señor llamado Esaú vendía sus derechos de primogenitura por el hambre que tenía y aceptaba el cambio de los derechos por un plato de lentejas. Así exactamente igual le tocaba al pueblo colombiano, sufriendo el hambre, intercambiar su voto por un billete, perdiendo los derechos de la ciudadanía. Martin Luther King decía: el ser humano necesita 3 alimentos: el alimento del estómago, el alimento de la mente, que es la educación, y el alimento del espíritu, que es la dignidad y la libertad. Sin dignidad y sin libertad no es posible concebir el ser humano. Puede llamarse quizás esclavo, puede llamarse quizás rebaño, pero jamás se podrá llamar ser humano. La dignidad es el derecho a tener derechos. Los derechos de la gente están ligados al concepto de dignidad. Y en ese tipo de vieja política corrupta, al llevar a los pueblos como rebaños a la urna y quitarles la dignidad, lo que en el fondo estaban logrando era quitarle los derechos, quitarle la ciudadanía. Han pasado más o menos 30, 40 años de esa práctica. Muchísima de la gente que votaba sin saber siquiera por quién votaban, a cambio de tener el almuerzo al día siguiente, a cambio de poder llevarle un mercado a su familia hambrienta, ignoraban que muchas veces terminaban votando era por quien iba a ser su próximo verdadero. Ellos mismos, porque en la noche ya empezaba la sierra eléctrica, ya empezaba a aceitar los fusiles con los que iba a descuartizar, con los que iba a asesinar a sus propios electores. De oprobio las que se ha vivido. Este tipo de clase política no solamente se degradó con los dineros de la corrupción comprando votos, sino que terminó a partir de allí ligándose con los ejércitos privados del narcotráfico, montando una especie de dictadura mafiosa en muchos de los territorios de Colombia. El Meta no fue ajeno a ese tipo de poderes oscuros, de poderes clandestinos, de poderes de facto, que desconociendo la Constitución de 1991, la Constitución que hicimos, pletórica de modernidad, pletórica de ciudadanía, pletórica de diversidad, pletórica de derechos y libertades públicas, en la práctica de facto ejercían la dictadura de las mafias. Son centenares de miles los que padecieron los efectos, son centenares de miles los que murieron, son millones y millones las víctimas que heredamos de ese tipo de clase política corrupta. Esa vieja política, al ir a aliarse con los ejércitos del narcotráfico y después al tomar los dineros fáciles
de las regalías del carbón, de las regalías del petróleo, terminaron. A ver, calma ya, por favor. El hombre está un poco tomadito más bien. Pero ahí más bien que se repose debajo de la sombra y le dan un poquito de agua con el que hacerse. Esa clase política que se degradaba a partir de su vinculación con los ejércitos del paramilitarismo y con el robo generalizado de las regalías del carbón y del petróleo, hoy está en plena competencia electoral. Y el atiborramiento de estas plazas lo que está dando es que por el otro lado, como una reacción, como una respuesta de indignación de las gentes ante esa catarsis de la corrupción, empieza a conformarse una ciudadanía libre que tiene la decisión de participar en el cambio de la historia, una ciudadanía que toma decisiones ya en este momento, congregadas en libertad, seres humanos, mujeres y hombres libres que han decidido cambiar la historia de Colombia. Hoy la política de Colombia se divide en dos bandos. Un bando, la maquinaria de la corrupción. El otro bando, la ciudadanía libre. Son dos los partidos. Los partidos ya no son como antaño en la época de nuestros padres y abuelos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Ya no son como en nuestra propia generación, la izquierda y la derecha. Hoy los dos grandes partidos de Colombia lo son los de la maquinaria corrupta y los de la ciudadanía multicolor libre. Y lo que se define el 27 es cuál de ellos gana. Si gana el poder del dinero o gana el poder de la libertad, la dignidad y los derechos ciudadanos. Es una bonita tarea la que nos ha tocado cumplir. No estaba muy escrita la posibilidad de que pudiéramos vivir estos días, pero nos ha correspondido vivirlos. Aquí tenemos que sellar nuestro compromiso. El compromiso del candidato Petro es el de lograr que esa ciudadanía se pueda volver gobierno en Colombia. Porque ya lo importante ya no es el candidato Petro. A pesar de que todavía las cámaras de nuestra prensa apuntan al candidato, yo siempre los invito a subir a la tarima, que me gustaría que lo hicieran si pueden. Alguien aquí que les ayude para atrás, por una razón fundamental. Es que ya no es importante el candidato. Ahora lo que es importante es la gente que está en esta plaza. Este es el nuevo símbolo. Así me corresponde aquí a mí hablar como orador. Ya nos inventaremos un método en donde estos actos puedan ser una verdadera interlocución. Pero así me corresponde aquí hablar. La realidad es que el nuevo protagonista de la historia no es el que aquí habla, es ustedes, es la ciudadanía, es la gente. Es lo que hoy podríamos denominar un pueblo. El pueblo no es la masa,
El pueblo no es el rebaño, el pueblo es la congregación libre de ciudadanos y ciudadanas dispuestos a tomar decisiones. Ese pueblo es el que ha irrumpido hoy en la historia de Colombia. Ha insurgido como una fuerza colectiva, quizás un poco el respiro transitorio y aleatorio que deja la sensación de que se podría hacer una paz. Quizás ese paréntesis en medio de tantos años y décadas de violencias de todo tipo, sufridas por millones y millones de colombianos y colombianas, quizás ese paréntesis transitorio ha permitido un pequeño espacio en la historia en donde la gente se ha sentido convocada y por eso llena estas plazas para aprovechar quizás la última oportunidad de construir una nación. Es una fuerza colectiva. Es una fuerza colectiva. En realidad, un país no se puede cambiar por una persona. Eso es una ilusión. Si eso fuese así de fácil, muchas grandes personas de Colombia lo hubieran podido hacer hace años. No, la historia solo la cambian los pueblos. Solo las ideas, cuando se vuelven fuerza popular, se pueden transformar en historia, decía el filósofo. Una idea sin pueblo es como hojas en una biblioteca para la comida de los ratones. Quedan allí olvidadas. Quizás algún historiador arqueológico los podrá descubrir después, pero lo cierto es que las únicas ideas que se vuelven historia real son las que coge el pueblo con su pasión y con su razón y las transforma precisamente en historia. Lo que se va articulando en estas plazas es al mismo tiempo una pasión y una razón, la base de la nueva política. Si fuese una pasión sola, podríamos estrellarnos, porque la pasión puede conducir al abismo. Pero al ser una pasión y una razón articuladas, la razón va guiando la pasión y nos va llevando a buen puerto, podemos cambiar la historia. Podemos cambiar una historia que necesita ser cambiada en Colombia. Quizá la tarea más fácil consista en ganar la presidencia de la República el 27 de mayo. A pesar de todo este esfuerzo, de estos días y noches, a veces sin sueño, a veces sin la comida, a veces con el cansancio a cuestas, llevando uno tras otro los discursos, a pesar de todo ese esfuerzo que significa poner el afiche, levantar la pancarta, hacer la bandera, ponerse la camiseta, quizás lo más fácil es lo que estamos haciendo. Lo más difícil es si ganamos. Y he aquí por qué el sentido de este estilo de nueva política. Allá veremos el sentido de lo que estamos haciendo aquí. Porque si ganamos, y ya lo probé en términos minúsculos en la ciudad de Bogotá, que fue como la antesala de lo que iba a venir, si ganamos, intentarán los hijos del privilegio, los hijos de la vida fácil, detener los programas del gobierno. Pondrán cascarillas, pondrán obstáculos, intentarán a toda costa que a pesar de la victoria
se congele esa victoria sin la capacidad real de transformar las cosas. Y allí tendremos que convocar de nuevo las movilizaciones. Allí de nuevo tendremos que ir a las calles, que volvernos millones, que volvernos multitud, porque en el fondo un gobierno democrático no lo integra un gabinete o el nombre de un presidente. Un gobierno democrático consiste en cederle a la gente el poder, en cederle a la gente las funciones mismas del gobierno, en lograr que la gente movilizara, que la gente fluyendo por las venas de la patria sea la que en el fondo y realmente gobierne. Una democracia consiste en eso. Una democracia viva y multicolor no es un gabinete acartonado, no es un presidente que termine agobiado y arrinconado. Una democracia viva y multicolor es un pueblo que se decide a ser gobierno él mismo y a tomar las decisiones fundamentales de su país. Y ese es el sentido de estas manifestaciones. Esta es la última de este periodo. La semana entrante ya vienen los cierres. Serán las grandes ciudades. Bogotá será la prueba de fuego. Medellín, donde el alcalde no le da mucho la gana de darnos los permisos que no se necesitan. Cali, Barranquilla, los actos finales de una etapa que comenzó en Soacha ya hace como 2 meses, allá en el mismo sitio, en el mismo lugar, así lo quisimos, donde habían asesinado a Luis Carlos Galán. Fue la primera plaza llena. El pueblo de Soacha acudió allá en el municipio más grande de Cundinamarca y entendió el que queríamos generar. Ahí donde había caído Galán, nuevo movimiento, no para que fuéramos asesinados de nuevo, sino para esta vez vivir para triunfar para gobernar para construir una era de paz en Colombia. Ahí queríamos simbolizar algo que han hecho los griegos también. Se inventaron eso. Los griegos inventaron muchas cosas en su civilización admirable. Se inventaron la carrera de postas que vemos en los Juegos Olímpicos. Ese instrumento que le pasa un corredor al otro, los griegos lo llamaban el testimonio. Pasaban el testimonio de un corredor al otro antes de caer cansado para que el siguiente corredor siguiera, y así hasta la meta. Colombia ha sido más o menos esa carrera de postas con el testimonio en la mano. No es el primero Luis Carlos Galán realmente, aunque de él recogimos un testimonio, sino que viene de atrás en la historia de Colombia, y la historia de los llanos sí que ha sido crucial para ello. El hombre y la mujer llanera han roto varias veces la historia, contra viento y marea, cuando todo el mundo diría no es posible. Ahí en ese preciso momento de la imposibilidad es que aparece el pueblo llanero y dice sí es posible. Tiene esa especificidad, esa singularidad. Lo fue antes, cuando quisimos fundar una república. En ese momento nadie daba ni un peso, no existía el peso.
Nadie daba una corona española porque nosotros nos pudiéramos volver una república independiente. Creían algunos soñadores, hijos de españoles, blancos casi todos, que habían estudiado y se habían aprendido casi de memoria los textos que traducían a la luz de las velas del francés con un diccionario. Allí habían otra vez aprendido que existía una palabra que se llamaba democracia. Allí habían quizás aprendido que existía una palabra que se llamaba república. Allí habían aprendido que el reino es soberano, que es el pueblo el soberano. Ellos no sabían con claridad que era el pueblo. Para ellos el pueblo era quienes supiesen leer. El pueblo no era la mujer. El pueblo no era el hombre del campo. No era el hombre de mayor camisa, sin zapatos. No, para ellos el pueblo eran ellos mismos, un pequeño círculo. Iban derrotados una y otra vez, fusilados, sin saber comprender cómo cambiar esa monarquía y esa Colombia colonial por algo que se pudiera llamar independencia. Y fíjense ustedes que no encontraron la fórmula hasta que los llaneros aparecieron. Se vive, se siente, Petro presidente, se vive, se siente, Petro presidente. Le correspondió a Bolívar convocarlos, pero fue gracias a eso, y todos lo sabemos en nuestra historia épica, que aquellas lanzas y aquellas personas sin camisa, buenos jinetes, fueron los que construyeron la república. Inmediatamente se hizo, desconoció al hombre llanero, desconoció a la mujer llanera. Los llaneros retornaron a sus llanos, a las estepas, quedaron una vez atrás de los campos. Cansado con el sacrificio, fue reemplazado por un gobierno de oligarquías. Y pasaron los años y los años, hasta que un señor como Jorge Eliezer Gaitán, liberal grande, liberal del pueblo, influenciado en sus años mozos por el general Rafael Uribe, otro liberal grande, influenciado por lo que el liberalismo, el verdadero liberalismo, había llamado la revolución en marcha. Una revolución en marcha que planteaba en la boca de Alfonso López Pumarejo, el presidente, que había que modernizar el campo como el requisito indispensable para poder industrializar a Colombia, y que la industrialización del campo y de la ciudad bien podía ser el pacto entre empresarios y campesinos. Ya Alfonso López Pumarejo hablaba de la socialdemocracia. Se planteaba la reforma a una vetusta constitución que había sido creada en 1886 por las fuerzas más retardatarias de Colombia, las más anacrónicas, las más atrasadas. Una constitución que no hablaba de derechos, que no hablaba de libertades, que hablaba de dictaduras. Una constitución que con el paso de los años terminó hablando del estado de sitio permanente. Una constitución que no permitía ni siquiera la libertad de las creencias religiosas. Una constitución que consideraba al pueblo como rebaño y a los que gobernaban a Colombia como los herederos divinos del poder, que se podía sustituir unos a otros solo a partir de los linajes, solo a partir de los mismos apellidos, solo a partir de las mismas sangres. Y a eso le llamaban democracia. A eso le llamaban democracia. Alfonso López Pumarejo planteó la primera reforma constitucional seria, 1936, y le dijo como un testimonio
en esta carrera en donde van cayendo uno tras otro, le dijo a la sociedad colombiana: hay que salir del feudalismo en el campo, hay que cultivar las tierras fértiles. El cultivo de las tierras fértiles es lo que propiciará la industria en las grandes ciudades, y sobre la base de una economía productiva, Colombia podrá ser una democracia justa. El presidente Alfonso López Pumarejo tuvo que huir del país, le amenazaron con un golpe de Estado y se fue. Y hasta ahí llegó la revolución en marcha. Hasta ahí llegó la reforma constitucional, aquella que decía que la propiedad privada es privada, pero tiene una función social. El que vino a recoger ese testimonio fue Gaitán. Y Gaitán nos dejó un mensaje que a mí me parece sustancial para los tiempos de hoy. No solamente dijo que el pueblo no se debía de dividir, no solamente dijo que el hambre liberal es exactamente igual al hambre conservadora, no solamente bautizó con un nombre el tipo de régimen que existía en Colombia bajo la Constitución de 1886, esa casta minoritaria que hereda el poder unos a otros por el linaje sanguíneo y que gobierna no para el interés general, no para el bien común, sino para su propio y particular enriquecimiento, lo denominó como una oligarquía. Y le pidió a su pueblo levantarse contra la oligarquía, restaurar moral y democráticamente la república. Gaitán lo que estaba diciéndole al pueblo colombiano era que había que construir una democracia. Y es más, logró darle un contenido a ese concepto, cuando no solamente hablaba de la posibilidad de que el pueblo se convirtiera en una fuerza colectiva con la capacidad de la decisión, que es lo que genera una democracia, que es lo que genera una nación, sino que Gaitán al mismo tiempo estaba planteando cuál era el camino de la paz en Colombia. Ya la violencia estaba en los campos, ya había comenzado la violencia sectaria entre el gobierno conservador y el pueblo liberal. Ya en los llanos empezaban a surgir las hogueras de la muerte. Gaitán entonces, en su marcha del silencio, pidiéndole al gobierno del entonces la paz, llegó a afirmar que el camino de la paz, el sendero de la paz, es la justicia social. Ese concepto me parece de la mayor contundencia, de la mayor profundidad, de la mayor vigencia en el siglo XXI. Como todos sabemos, Gaitán, como Rafael Uribe, fue asesinado. Y de ahí sí que siguió la larga noche de la violencia que llega hasta nuestros días. Los protagonistas cambiaron, tan larga ha sido la historia de la violencia que pasó por generaciones enteras, que la generación de Gaitán prácticamente ya murió y siguió la siguiente generación en la misma violencia y prácticamente hemos llegado a la tercera desde el entonces. Y fue en los llanos donde se prendió la estepa. Fue en los llanos en donde volvió a insurgir el pueblo llanero. Había sido silenciado durante las décadas, desde los tiempos de Bolívar, siglo y medio, y volvió a aparecer. En el momento más clave, en el definitivo, cuando un gobierno que ya se vestía de camisas negras como en Europa, cuando un gobierno que ya estaba poniendo las esvásticas en los palacios de gobierno,
cuando una prensa oficial como la que siempre ha habido ya traducía y interpretaba y le vendía al pueblo las ideas de Hitler, de Mussolini, de Franco, cuando ya parecía que Colombia era el pasto de un nuevo fascismo en América del Sur, imitando a los europeos, el pueblo llanero se levantó. El pueblo llanero se vistió de rojo. El pueblo llanero volvió a recordar las cuerdas, las consonancias, los acordes de aquel siglo y medio atrás en que le entregó con su sacrificio la República y la Independencia a Colombia, y volvió a levantarse en forma de guerrillas liberales. Guadalupe Salcedo a decir algo que quizás ellos no lo dijeron, no sé, pero yo lo repetiría si estuviera en ese momento: no pasarán. Como el pueblo español que a la postre fue derrotado, por allí comenzó el triunfo de los nazis. Ese pueblo republicano y libertario que gritaba no pasarán, fueron los llanos en Colombia, los que al final, a través otra vez de los jinetes llaneros, de los caminantes, de la conjunción peligrosa del Quijote, volvió a plantearse la idea de la democracia, volvió a plantearse la idea de un pueblo. No dejaron morir a Gaitán los llaneros de Colombia. Yo le doy gracias a ese enorme esfuerzo, cuando ya todo parecía imposible, cuando ya todas las banderas habían sido ensangrentadas, cuando Colombia era una enorme hoguera de muerte, cuando en un pueblo de 11 millones de habitantes, la mayoría campesinos, ya habían muerto 300.000, cuando la barbarie y el salvajismo parecía que se apoderaba hasta del último rincón de la tierra, el pueblo llanero volvió a levantar la política, a decir paz, justicia y libertad, a decir paz, justicia y tierra. Y gracias a ese esfuerzo, que no triunfó como tampoco el de siglo y medio atrás, es que Colombia pudo seguir hablando por lo menos de la posibilidad de la existencia de la democracia. Pasó ese tiempo, ya van 70 años desde aquel entonces más o menos. Ya no son aquellos los jóvenes de ese entonces, quizás algunos todavía ancianos lo recuerdan, ya la mayoría de los que estamos aquí no vivimos esas épocas. Nosotros somos de otra época histórica. Hemos llegado aquí de nuevo a plantear no el olvido de esas resistencias, sino a tomar nota de esas resistencias, a recoger el testimonio de Gaitán, a recoger el testimonio de López Pumarejo, a recoger el testimonio del general Rafael Uribe Uribe y a recoger el testimonio del gran llanero Guadalupe Salcedo. Pedro, amigo, el llano está contigo. Pedro, amigo, el llano está contigo. Pedro, amigo, el llano está contigo. Esas voces nos enseñan, voces antiguas que vienen del pasado, nos enseñan quizás este mensaje pertinente: la paz es la justicia social. Y veámoslo un poco con detenimiento. Es que han convertido esta clase política degradada al extremo, cuya degradación la lleva a la incapacidad para poder gobernar. Han planteado, nos han dejado como heredad
la tercera sociedad más desigual del planeta. La distancia entre los que más tienen, una minoría, y la inmensa mayoría que casi no tiene nada. Una distancia que no existe en ningún otro lugar del planeta Tierra. Una distancia medida en patrimonios, en riquezas, en ingresos, en oportunidades. Desigualdad social es el sinónimo de la historia de Colombia. Quizás heredera por allá de la esclavitud, quizás heredera del feudalismo. Lo cierto es que la clase política tradicional colombiana, en lugar de haber pasado a la historia la esclavitud y el feudalismo, la fortaleció y la trajo a la historia contemporánea. No es el capitalismo el que produce esta desigualdad. Los países más ricos del mundo son más iguales que nosotros. Los países más pobres que nosotros son más iguales que nosotros. Prácticamente no se encuentra un lugar del planeta en donde se pueda encontrar una desigualdad social tan grande como la que vive Colombia. Es el producto de un feudalismo ligado a la violencia, ligado a la oligarquía, ligado al narcotráfico. Es el producto de un mundo premoderno. Es el producto de que quienes han gobernado a Colombia desde los tiempos de Alfonso López Pumarejo, sin incluirlo, no son más que parte de las fuerzas más atrasadas, reaccionarias y anacrónicas de Colombia. Por eso la Constitución de 1886, la no democrática, duró un siglo. No pudo el general Rafael, no pudo Alfonso López Pumarejo, no pudo Jorge Eliezer Gaitán. Le tocó a un grupito de jovencitos que se habían levantado en armas tomar la tarea histórica de derogar la Constitución de 1886. Un siglo después nos correspondió, fue a nosotros. Como en la historia, tanta poder hacerlo, y el grupito de muchachitos encabezados por Carlos Pizarro, que no logró ver el esfuerzo, terminó derogando la vetusta Constitución de 1886, la dictadura del estado de sitio, y pudo escribir al menos una Constitución moderna llena de derechos, es decir, llena de dignidades. Constitución que no se aplica. Porque si esa Constitución se aplicara, no seríamos el país más desigual del mundo. Esa desigualdad de este país no solo no aplica la Constitución y el Estado social de derecho, sino que además es la generadora de la violencia. ¿Por qué Colombia es violenta? Por la desigualdad social. ¿Y qué es la desigualdad social fuera de una medida de comparación de riquezas y patrimonios? La desigualdad social es la historia de un despojo. La Biblia dice que ganarás el pan con el sudor de la frente. Milenaria sabiduría, si yo le cambio la palabra pan por riqueza y el sudor de la frente que hoy tenemos todos por trabajo, lo que me da la frase milenaria de la Biblia es: la riqueza nace del trabajo. Si la riqueza nace del trabajo, la desigualdad social es que unos tienen riqueza, unos pocos, y la mayoría nada. Entonces, ¿qué le ha pasado a esa mayoría? ¿Será que es cierto lo que dice la señora Cabal, sustento electoral del señor Iván Duque, que los pobres son pobres porque son vagos? Esa mayoría que no tiene nada no puede producir la riqueza para sí mismos. No puede producir la riqueza para sí mismos por una circunstancia histórica
construida por el poder político, a esa gran mayoría que no puede construir riqueza en Colombia y que queda entonces en el escalón de la pobreza o en el escalón de las dificultades económicas, y lo va separando la distancia de aquellos que sí pueden, una minoría traducida en la desigualdad social, es porque le han expropiado las condiciones para trabajar, que es la base misma de la riqueza. Si la riqueza nace del trabajo, la pobreza en Colombia y la desigualdad social tiene que ver con la historia de un despojo, el despojo de las condiciones para poder trabajar. Y cuando hablamos entonces de esas condiciones que tendríamos que enumerar, y Petro, ¿cuáles son las condiciones para poder trabajar? Solo habría que preguntarle a una vendedora de jugo de naranja por allá en la esquina, o algún vendedor de carne, ¿cómo es que puede usted trabajar? Y él diría, bueno, miremoslo, para poder vender carne necesito un espacio. Para poder vender carne tengo que comprar la carne. Para poder vender la carne tengo que tener energía, las mías y la del fogón para asar la carne. Para poder vender la carne tengo que saber cómo se hace la carne. Y ahí estarían las condiciones para poder trabajar. Un espacio para hacer algo, un saber hacer algo, un con qué hacer algo, y una energía para poder hacer algo. Simples, pocas, pero esas son las condiciones. Es ahí donde hemos visto el despojo en la historia de Colombia, porque un espacio para poder hacer algo en la tierra. A los colombianos desde hace 70 años y quizás más los vienen despojando de la tierra. La historia de la violencia misma de estos 70 años es la historia del despojo de la tierra fértil, que no es mucha en Colombia, allá en el Caribe, en el Magdalena Medio y en el Piedemonte Llanero, no fue para quienes la tenían antes. No eran esos campesinos que a veces abrían la selva, no eran los colonos que llegaban, los que se quedaron con esa tierra, no fueron los pequeños y medianos empresarios, ni campesinos ni empresarios. La tierra fértil de Colombia terminó en manos del narcotráfico mafioso. Por eso hoy tenemos 10 millones de hectáreas en donde, siendo fértil la tierra, no se produce una mata de yuca, no se produce una planta de maíz. Si en 10 millones de hectáreas de tierra se cultivase la tierra, allí mismísimo habrían 2 millones de puestos de trabajo, que uno por familia significaría que en el campo colombiano no habría pobreza. Y si en el campo colombiano no hubiese pobreza, sería muy difícil que en el campo colombiano hubiera podido existir la violencia. Ahí está el tema de cómo una expropiación de la tierra fértil para no producir nada, generando la mayor desigualdad rural del mundo, termina generando la violencia. La violencia tiene como motor la desigualdad social. Por tanto, no es cierto aquella tesis política que considera que la violencia y la inseguridad es el fruto de unos marcianos malos que llegaron y que como el cáncer quedaron dentro de la sociedad colombiana. Por esas tesis se llega a la conclusión de que lo que hay que extirpar es el cáncer, y buscando el cáncer, ese tipo de fuerzas políticas va aniquilando las diferencias. Cada vez que encuentran algo diferente lo consideran cáncer y lo van matando. Ese tipo de seguridad mafiosa
que tuvo la mayoría electoral de Colombia no hace unos años, no puede ser una seguridad ciudadana real, no puede ser una seguridad democrática real. La seguridad no se construye con el número de muertos, la seguridad se construye con el número de vidas. Nos expropiaron de las tierras fértiles, nos expropiaron de las aguas. ¿O quién es el dueño del agua hoy en Colombia? ¿Cuántos municipios tienen agua potable? ¿En cuántos municipios la tasa de mortalidad infantil es tan elevada como en África Negra? Simplemente porque no existe el agua potable. ¿En cuántos municipios las marchas fúnebres tienen ataúdes blancos de niños y de niñas que han muerto del hambre? Morir del hambre es también morir de la sed. ¿Por qué no tienen agua? ¿Quién se adueñó de ese agua? ¿A qué prioridades le dieron el uso del agua en Colombia? Si el agua no es para los niños y las niñas, si el agua no es para la gente y el ser humano, entonces ¿para quién es el agua? Si el agua no es para el cultivo de alimentos para la humanidad, entonces ¿para quién es el agua? El agua lo transformaron en un negocio. El agua que es tan vital como el aire. ¿Qué tal si le hubieran puesto precio al aire? Al agua sí le pusieron precio y nos quitaron el derecho al agua, que es como quitarnos el derecho a la vida. Y tanto han profundizado el despojo del agua en Colombia, la expropiación del agua en Colombia, que hoy a Vargas Lleras y a Duque, siguiendo malos ejemplos de Trump, se les ocurre plantear que la economía colombiana debe seguir dependiendo del petróleo tal cual como en Venezuela. Agua sí, petróleo no. Agua sí, petróleo no. Agua sí, petróleo no. Agua sí, petróleo no. Dicen que Petro quiere volver a Colombia como Venezuela. Quienes plantean hacer lo mismo que Venezuela, quienes plantean cerrar las cortes con Venezuela, quienes plantean arrodillar la justicia a la política como en Venezuela, quienes plantean poner presos y multar a los opositores con multas que quitan derechos políticos como en Venezuela, a quienes matan jóvenes 1000 veces más que en Venezuela, quienes quieren hacer depender la economía exclusivamente del petróleo. No es Petro. Petro plantea todo lo contrario. Petro plantea la independencia, la autonomía y la dignidad de la justicia para que se juzgue. Petro plantea que jamás un joven puede ser asesinado por el Estado. Petro plantea que en lugar del petróleo lo que hay es que producir el aguacate y la piña y el arroz y la papa y el café, y que no solo hay que producirlos, sino que hay que industrializarlos. Y no solo hay que industrializarlos, sino que hay que lograr que el mismo productor del arroz o del aguacate sea el copropietario de la industria que transforma el aguacate y el arroz. Ese no es el modelo de Venezuela, donde no se cultivan las tierras fértiles. Ese obviamente no es el modelo de Colombia, donde no se cultivan las tierras fértiles.
Si quieren encontrar un modelo similar a lo que planteamos, ese es el de los lecheros de Nueva Zelanda, Duque. Ese es el de los granjeros de los Estados Unidos. Ese es el de los cultivadores de maíz del Canadá. Ese es el de los queseros y los vineros o vinícolas, ¿cómo se llamará?, de Francia. Ese es el criterio de la industria y la agricultura moderna del mundo capitalista. Eso no es socialismo, eso no es comunismo, eso no es populismo, eso es simple humanismo. Quienes igualan a Colombia con Venezuela son los que quieren usar el agua que nos queda aquí en el Piedemonte llanero para vertirla con 150 químicos adicionales, algunos sin haber examinado su incidencia en la salud del ser humano, y a chorro, a presión, a inyección la sueltan en los pozos de petróleo para poder romper las rocas, para que el cuncho del petróleo depositado al interior de la roca salga y podamos tener 5 años más de petróleo. Es el llamado fracking. El agua sale del pozo y como está contaminada tiene que ser confinada en unos embalses que no pueden fluir hacia los demás sitios de fluidos de agua, ni hacia abajo en la tierra, ni hacia la superficie. Cualquier fenómeno natural, cualquier aguacero de estos que ya bloqueó la carretera a Bogotá, cualquier terremoto, cualquier huracán o vendaval se lleva esas aguas y las combina, como pasó en Texas en el huracán último, con las aguas que se toma la gente, con las aguas que sirven para cultivar. 10 veces más aguas que en la explotación convencional del petróleo. Estamos literalmente presenciando cómo el candidato Vargas y el candidato Duque le proponen literalmente a los colombianos y las colombianas un suicidio colectivo. Sacrificar el agua para sacar 5 años más de petróleo. 5 años más de petróleo cuyos dólares no irrigan la sociedad colombiana, irrigan es el Estado, porque llegan allá en la forma de regalías, irrigan a los dueños del pozo petrolero o de la gran mina de carbón. Vaya y pregúntense ustedes a dónde fueron a parar y en dónde viven los propietarios de Pacific Rubiales. Viven en Villavicencio. Nada tienen que ver. Vinieron acá a sacar la riqueza y se fueron. Ese modelo es precisamente el de Venezuela. Ese modelo tiene una serie de consecuencias dantescas. Ya el Papa Francisco le había dicho al mundo lo que los científicos por miles le habían dicho a todos los presidentes y sociedades del mundo. El carbón y el petróleo allá en la gran maquinaria industrial de los países del norte se evapora en la forma de gases efecto invernadero, calientan el planeta y al calentar 1 o 2 grados o 3 grados más derriten los casquetes de hielo, secan los ríos, convierten tierras fértiles en desiertos, producen más fuerza los huracanes, más continuamente elevan el nivel del mar, inundaciones que no las tenían, y paso a paso, entre más moléculas de carbón y de petróleo en la atmósfera, más calienta el planeta, más profundo.
encima al punto que ya está muriendo la vida. La vida es como esta camisa, llena de nudos. Si uno desata un nudo, la camisa se acaba. La vida desde el microorganismo hasta el ser humano es una cadena de nudos. Y el cambio climático comienza a romper los nudos. Por eso Stephen Hawking decía: a la humanidad le quedan 2 siglos. La distancia que nos separa hacia atrás de los llaneros libertarios, tendríamos hacia la extensión de toda la civilización humana, dijo Stephen Hawking, si no somos capaces en estos 20 años de tomar las decisiones, y las decisiones que hay que tomar en estos años no son más que las de separarse del petróleo y del carbón. Por ejemplo, el efecto en la economía colombiana, que es la misma que sucede en Venezuela. Ustedes al meter, no ustedes, el petróleo en el tubo. El petróleo no es producto del trabajo humano, es producto de la geología y del azar. Es como el baloto. Hay quien cree que se podría ganar un baloto y cree que se podría enriquecer así. Igual es el petróleo. Hermano, está humano, los jueces de trabajo. Solo 5 veces más puestos. Estos que se llaman de Colombia. Por el tubo ponen un chorro, miles de millones de dólares al año. Llegan al Estado como regalías, o llegan al dueño de la mina o al dueño del pozo que no lo trae a Colombia. ¿Qué pasa si en Villavicencio, por ejemplo, en cada casa se hiciera una panadería y se produjera pan? ¿Qué pasaría con el pan? Como cualquier comerciante aquí sabría perfectamente que si se ofrece mucho, baja el precio. ¿Qué pasa entonces si aumenta la oferta de dólares producto de la exportación de petróleo? El precio del dólar baja. Y el precio del dólar es la cantidad de pesos que pagamos por dólar. La tasa de cambio que llaman los expertos. 1.500 pesos por dólar hace 2 años. Hoy 3.000 más o menos. Si una moto importada vale $1.000, hace 2 años, pesos colombianos. 500 dólares. 1.000 por 1.500. Profesor, ¿cuánto da un profesor aquí? Como dice Fajardo, hay que buscar en Google. $1.000 por 1.500 pesos, $1.500.000 es lo que valdría la moto. Si el dólar vale 3.000, la moto nos valdría 3 millones, el doble. La moto es la misma y en dólares tiene el mismo precio. Allá no les pasa nada. A nosotros es que nos pasa, porque si la tasa de cambio cae, es decir, damos más pesos por dólar, la moto se encarece. Si la oferta de dólares es muy grande y su precio cae, es decir, damos menos pesos por dólar, la moto sale más barata al colombiano.
No pongamos el caso de la moto. Piensen ustedes qué pasa entonces con el arroz importado, con el café importado, con el maíz importado, con el algodón importado, con la piña importada, con el aguacate importado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que produce el petróleo al aumentar la oferta de dólares sin aumentar los puestos de trabajo en Colombia es que a través del abaratamiento de las importaciones de los productos agrarios e industriales va quebrando la producción nacional de la agricultura y de la industria. A eso se le llama la enfermedad holandesa. Como Luque no fue a estudiar a Harvard y cambió el título por un cursillo, no sabe qué es eso. La clase política colombiana no sabe qué es eso, o no quiere saberlo, o no lo cuenta. Porque esto que acabo de narrarles es exactamente lo que pasó en Venezuela durante un siglo. Tanto fueron los dólares que entraron a Venezuela. Muchos colombianos fueron allá a disfrutar, tratar de disfrutar de esa riqueza, que fueron matando toda su agricultura, toda su industria, y no cultivan los campos. Y entonces, cuando el precio es alto, se pueden tomar todo el whisky, más que los escoceses, la tasa per cápita de consumo de whisky más alta del mundo. Pero cuando el precio se desploma, no tienen con qué comer y tienen que venir a Villavicencio. No tienen para importar la medicina. Y claro, uno diría, pues si no importan, pues cultiven. No saben cultivar. Se les olvidó el cultivo. Tanto fue el tiempo de estar viviendo rentísticamente del petróleo que ya no saben cultivar los campos. Y por eso tiene que fluir el éxodo. Colombia se está pareciendo a Venezuela. En Colombia también estamos arruinando la agricultura. Miren, el año pasado cayó el precio del petróleo, subió por tanto su precio, $3,000 por dólar, y nos volvimos otra vez un país cafetero. Volvimos a exportar 12 millones de sacos. El año inmediatamente anterior solo se habían exportado 6. No fue sino que se cayera el precio del petróleo y en la exportación cafetera resucitó. Volvimos a hacer con orgullo lo que habíamos sido en el siglo XX, que mirábamos ya por encima del café. La humilde agricultura fue lo que salvó a Colombia de la depresión, de la crisis que sí vivieron los venezolanos el año pasado. Este año vuelve y sube el precio del petróleo y vuelve la crisis en la agricultura y en la caficultura. Los hechos y los datos nos dan la razón. No es cierto, como dice Luque, que se puede tener petróleo y aguacate al mismo tiempo. No es cierto. Esa es una ignorancia académica. Tenemos que escoger: o dependemos del petróleo y entonces nos convertimos en una sociedad limosnera que tiene que poner la mano al Estado a ver si reparte unos cuantos dólares de los barriles del petróleo, tal cual hacen en Venezuela, o escogemos el aguacate y entonces a partir del trabajo generamos la riqueza. Se vive, se siente, nuestro presidente, se vive, se siente, nuestro presidente. ¿Cómo dicen cómo? Por un país mejor y por un mejor mañana, mi voto se lo daré a la Colombia más humana.
este periplo un poco económico. A veces explicar economía no es fácil. Yo estudié 9 años economía, trato de entenderla. Pero esto es clave para saber las decisiones que vamos a tomar. Porque si no se puede en ambos casos, petróleo y aguacate, que bien hizo famoso Duque el aguacate, permitió esa campaña electoral. Si no pueden ir juntos, hay que decidir. Es el momento de las decisiones. Y el llano tiene que tomar su decisión. Y es el llanero el que debe decidir. Luego es una convocatoria irrumpir en la historia. A mí me parece incentivar unas ramas como el petróleo y el carbón que solo producen 300,000 a cambio de destruir una agricultura y una industria que producen 20 millones de puestos. A mí me parece que es irracional, a mí me parece que hay otra lógica detrás escondida en una decisión tan torpe para una sociedad como escoger 300,000 puestos de trabajo para acabar con 20 millones de puestos de trabajo. Y la razón escondida es una, es que al llegar el chorro de billetes de dólares al Estado, quien está en el Estado es la clase política tradicional y se lo roban. Es que para ellos eso es otra lógica, no es la lógica de la sociedad. Es que es el robo de las regalías, es que es la transformación de la clase política colombiana degradada, que no está buscando cuáles son los caminos para construir una nación, que no está buscando cuáles son los caminos del bien común, del interés general, sino que está buscando los caminos para su propio enriquecimiento rápido y fácil, así se lleve por los cachos el agua de Colombia y las capacidades de trabajo de los colombianos. Lo que propone la Colombia humana es que en el Piedemonte llanero no va a haber fracking. Lo que propone la es que en el Piedemonte llanero debe establecerse al máximo cultivo de alimentos para los mineras que propone Colombia es que en la belleza de la Macarena no va a haber explotación de petróleo. Lo que propone la Colombia humana es que el agua tiene un dueño y una prioridad. El dueño es el ser humano y la prioridad es el agua potable para la gente y el agua para los cultivos de alimentos para la gente. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. A mí no me pagaron. Yo vine porque quise. Nosotros en ese nuevo contexto que es el de salir de una economía de la extracción raquítica, poco generadora de puestos de trabajo, pero sí generadora de la rapiña, del robo, de la política, queremos construir es una economía de la producción. Es decir, lo que decía la Biblia, te ganarás el pan con el sudor de la frente, o, como decían los fundadores de la riqueza nace del trabajo. Y en una economía de la producción, la búsqueda de la justicia social para alcanzar la paz es posible.
No es en la economía extractivista, de la depredación o del robo en el Estado, donde vamos a construir la justicia social. Chávez estaba completamente equivocado y Maduro, que reconociendo ya la crisis, insiste en la equivocación y la profundiza cuando pensaban que de una renta que llega al Estado se podría construir la justicia social. No, la justicia social solo se puede construir a partir de una economía productiva sobre la base del trabajo de la misma gente, no del Estado. Y en esta perspectiva, entonces, ¿cómo en una economía productiva de agricultores, de industriales, ojalá de agricultores, mujeres copropietarias de la industria, podríamos nosotros encontrar los caminos de la justicia social? Solo si la masa aquella ignorada, vuelta a pueblo, solo si aquella cantidad de gente que es la mayoría de Colombia, que está en el estrato de abajo comparado con la desigualdad social, tiene las condiciones para poder trabajar, solo así en una economía productiva esa población se beneficiaría de la producción. Los campesinos no tienen vías de acceso. ¿Cómo se logra eso? Si lo que ha habido es un despojo, una expropiación de las condiciones de trabajo. El gobierno de Colombia humana tiene que poner a rodar la rueda al revés, o más bien al derecho. En lugar de despojar, en lugar de expropiar, tiene que donar, dar, el don. La palabra don viene de dar, no dar todo, como en la economía petrolera, sino dar las condiciones para poder trabajar. Y esas condiciones ya las veíamos si dividimos la sociedad colombiana en un 40% que vive de su salario y en un 60% que vive del rebusque. Ambos tienen ingresos, los unos un salario, los otros un ingreso incluso muy por debajo del salario mínimo. En ambos lugares de esa economía tenemos que dar los dones de la capacidad para trabajar. En el mundo asalariado, la dignidad. En el mundo asalariado hay que derogar la reforma laboral del presidente César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez. Lo cual significa que los días vuelven a terminar a las 6 de la tarde. Uribe pensó que esto era como Suecia, yo creo que se equivocó, tuvo ahí un mal sueño y nos puso los días terminando a las 10 de la noche. Claro, para que sus amigos los magnates no pagaran el recargo nocturno sino hasta después de las 10 y no hasta después de las 6. Así degradaban el salario y la dignidad, y el festivo vuelve a ser festivo y la jornada laboral vuelve a ser de 8 horas. Y el contratico de aquel de 3 meses de prestación de servicios desaparece de la vida laboral de Colombia. Ese contratico solo le sirve a los patrones hombres, algunos, no todos obviamente, no se puede generalizar, públicos y privados, acosar laboralmente hombres y mujeres, y adicionalmente acosar sexualmente las mujeres. Y eso es la indignidad, la pérdida de derechos. ¿Por qué el mundo del trabajo asalariado tiene que perder los derechos?
¿Por qué la mujer asalariada en Colombia tiene que descontar su propia pérdida de derechos si es la pérdida de la dignidad? La dignidad consiste en el derecho a tener derechos. Así que en el mundo salarial, una forma de crecer el salario real, que es la base de una industrialización a partir del crecimiento del mercado interno, es precisamente derogar la reforma indigna del presidente Uribe y del presidente Gaviria en el mundo laboral. Y en ese otro mundo del 60% del rebusque, que no va a volverse asalariado porque sí, que es de cuenta propia, como se llama, hay que ver cómo se elevan los ingresos. Y los ingresos se elevan a partir de dar las condiciones para poder trabajar. Dar las condiciones para poder trabajar significa entregar tierras fértiles, que no lo vamos a hacer por la vía de la expropiación, una y otra vez lo repito, lo vamos a hacer por la vía de Alfonso López Pumarejo. Su ley 200 de tierra, el que no produzca tierra fértil siendo de más de 500 hectáreas, paga impuestos. Si no quiere pagar el impuesto, produce. Y arreglamos el problema fácilmente. No quiere pagar el impuesto y no quiere producir. Así como Álvaro Uribe Vélez, que es de los grandes latifundistas improductivos de Colombia, pues entonces que venda la tierra. Si hay un aumento de oferta de tierras vendidas, ¿qué pasa con el precio de la tierra? El Estado las compra y se la entrega a la mujer campesina con título de Estado. Y se la entrega al pequeño y al mediano empresario. ¿Para qué? Pues para producir la tierra, porque de eso se trata, de que la tierra fértil tenga su función social, que no es quitar la propiedad privada, sino que es que procese alimentos, que le permita el uso de la tierra fértil para que la humanidad pueda comer. Con Alfonso López diríamos que entonces así sí se puede industrializar el país. Dar no solamente la tierra fértil, es el agua, ya hablamos de ello. Dar es el capital. Y frente al capital sí que tendríamos que pensar cuántos en esta plaza han recibido un crédito de la vivienda, que lo veo allá frente, o de la banca privada en general. Por favor, levanten la mano. Ya hay unos cuantos. ¿Cuántos de esta plaza han recibido crédito del gota a gota? Levanten la mano, por favor. La mayoría recibe créditos del gota a gota. Es así en toda Colombia. El gota a gota cobra el 20% mensual, la vivienda quizás al 2%. Pero la vivienda le presta al que ya tiene, y en cambio el gota a gota le presta al que no tiene. Para cobrarle al que no tiene 20% mensual, le pone el revólver en la cabeza. Porque el dueño de ese dinero es la mafia, es el narcotráfico. Después de haber cogido la tierra fértil como su mecanismo de lavado de activos fundamental, y de ahí el gran despojo violento que hemos vivido en las últimas décadas, el narcotráfico, dado que la tierra es limitada, está usando el crédito sobre la economía popular y está sojuzgando a partir de la usura a millones y millones de puestos de trabajo de cuenta propia, desde la mujer que vende jugo de naranja hasta el señor que pone el restaurante.
Esa sujeción es violenta, es un mecanismo de extorsión y es un mecanismo de usura. ¿Qué negocio productivo puede florecer si le toca pagar el crédito al 20% mensual? Mientras los que sí tienen reciben el crédito al 2%, incluido el que hizo el puente de la vía a Bogotá y se le cayó. Ahí se desplomó una parte de los fondos privados de pensiones, se fue con todo el puente abajo, porque usan el dinero del pensionado para hacer las obras del empresario, del magnate, los Carlos Sarmiento Angulo. Pero el crédito muestra la distancia de la desigualdad social. El pobre el 20% mensual, el rico el 2%, así no se puede construir igualdad. ¿Cómo lograr entonces dar crédito barato a esa economía popular y bajar del 20 al 2, lo cual ya significaría un incremento del ingreso real de la persona, que gastaría menos en interés con una banca pública? Con el banco humilde que queda por allí, saqueado varias veces, la antigua caja agraria, que hay que convertir en el banco agrario, industrial y popular, como podemos, compitiendo con la banca privada. Quizás Caracol me pregunte ahora, ¿dónde está Caracol por aquí? Quizás me pregunte ahora, quizás me preguntes ahora, ¿y cómo puede competir el banco agrario por el ahorro en todo el Colombia con la banca privada? Y yo le contestaría fácil: el banco agrario no va a cobrar por servicios financieros. Es un exabrupto de la banca privada, y de esa manera en la más alta tecnología capta ahorro, y ese ahorro lo lleva, como todo banco, a el crédito, pero ese crédito debe ser no para Odebrecht como lo hizo antes, sino para la gente que recibe el crédito usurero del gota a gota. Es una forma de dar un motor productivo a la economía popular, las tierras fértiles, el agua y el capital. Hay un cuarto factor, para no hablar de las energías, porque si habláramos de las energías tendríamos que hablar de la salud, que es energía. Y la salud que nosotros tenemos es un negocio. Lo que Colombia Humana va a montar es un sistema preventivo de salud, como hicimos en Bogotá, que nos permita decir lo mismo que dijimos acerca de Bogotá, pero en Colombia. En Colombia no debe morir ningún niño de hambre. En Colombia no se debe cerrar ningún hospital público, y eso pasa por montar un modelo preventivo con un sistema de cuidado para la primera infancia, médicos que lleguen hasta el último rincón de la patria, así sea en helicóptero pago por el Estado, pero que nos garanticen que una mujer embarazada no se muera por falta de cuidado, o que un niñito o una niñita no se nos muere porque tenga hambre, o que un viejo no se nos muera cuando su tratamiento podría evitarle la muerte. Y no solamente implica un modelo preventivo, sino que ya el tratamiento mismo de la enfermedad implica un modelo de salud sin EPS. Quitar la intermediación para contratar directamente con la clínica privada o el hospital público, y financiar el presupuesto del hospital público desde el presupuesto. Pero hay una cuarta condición, que es la que quiero yo aquí hablar finalmente. Ni la agricultura del siglo XXI es válida, ni la industria del siglo XXI es válida como generadora de riqueza si no hay saber de conseguir.
Siempre pongo como ejemplo el celular. El celular lo pongo como ejemplo básicamente porque esto no existía en 1999. Esto es del siglo XXI. En 1999 creo que existía lo que llamábamos el Viper. Un antecedente sí era, pero no era lo que es esto. Yo usé Viper. Después apareció el primer celular que era la panela. La panela era peligrosa. Era como un aguacate. La panela era Nokia, recuerdo yo esto era. Pero eso ya era el siglo XXI y ha desarrollado hasta estas tecnologías. Y miren esto. Este es el celular. No pesa, parece una pluma. Se necesita el músculo para hacer este celular. Saber. El mundo en que el trabajo consistía en ejercitar y mover los músculos se quedó en el siglo XX. Era el asadón sobre el surco y era el obrero con la gran palanca. Por eso los obreros tenían que ser fornidos, no dejaban entrar mujeres, no dejaban entrar flacos. Eran como Angelino Garzón. Lo primero que hacía un sindicato era obligar a poner el casino con harta comida, porque si no el trabajador salía. Era el músculo. Hoy el siglo XXI no necesita del músculo. Necesita es de lo que se hace este celular. Y este celular, más que el plástico y los elementos que hay aquí, que casi no pesan, es básicamente saberes matemáticos, algoritmos, fórmulas, ingeniería de sistemas, en un espectro electromagnético que no se ve ni se toca. Es una red cerebral la que está detrás de este celular. El mundo del trabajo de este celular es una red mundial cerebral. Yo no podría hacerse preguntas. Si así la economía del siglo XXI, tanto en el campo como en la industria, como en el turismo, entonces es el cerebro el principal medio de producción. Y tenemos una nueva puerta que se nos abre. El cerebro de una persona negra es diferente al cerebro de una persona con la piel blanca. El cerebro de una mujer es diferente al cerebro de un hombre. Igualitos, mi hermano. Son igualitos. El cerebro de alguien que nace en Villavicencio es diferente al cerebro de alguien que nace en Harvard. Entonces tenemos un principio de igualdad. Un principio de igualdad. Sí, el cerebro de Petro es igualito al cerebro de Luque, no crean que no. El problema está en cómo se usa. Esa es la diferencia. Bajo este concepto, una sociedad desigual como la colombiana, ¿qué hace respecto al cerebro? Lo que hace es botarlos a la caneca de la basura. Porque toda aquella parte, mayoría de la sociedad colombiana que excluye, que discrimina, es como si arrojara sus cerebros a la caneca. Cerebro de las mujeres, cerebro del pueblo negro, cerebro de los pueblos indígenas, cerebros de los jóvenes, de las juventudes excluidas, cerebro de los campesinos, cerebro de los trabajadores, todo a la caneca de la basura. Por algo hemos llegado a la circunstancia en la cual el 90% de la población agraria de Colombia no terminó la primaria, el 90%. Y el 60% de toda la población colombiana no terminó el bachillerato.
la ignorancia académica que sustituimos por los saberes ancestrales, las sabidurías heredadas. Pero la ignorancia académica está allí. Y cuando no se alimenta entonces el cerebro, por ejemplo en los niños desnutridos, que al ser desnutridos automáticamente se comen su masa muscular, ósea y cerebral, y cuando se comen la masa cerebral irreversiblemente pierden facultades de inteligencia, es decir, los niños de los pobres. Cuando estamos en un camino así, producido por la desigualdad que consiste en botar a la caneca de la basura el principal medio de producción de la riqueza del siglo XXI, el cerebro humano, entonces la sociedad va a ser pobre. Entonces no vamos a construir riqueza. Entonces no vamos a construir una riqueza más o menos igualitaria en el conjunto de la sociedad. Entonces no vamos a construir justicia social. Las sociedades más igualitarias no arrojan los cerebros a la caneca de la basura, sino que los incluyen todos y los alimentan, los potencian. ¿Y cuál es la potenciación del cerebro? Fuera del alimento del estómago, la educación. Fundamental, lo que llamo las sociedades del conocimiento son las sociedades ricas en el siglo XXI. Y como el cerebro es igual en todas partes, las sociedades del conocimiento, es decir, las sociedades ricas en el mundo, son sociedades igualitarias. La distancia entre el que más tiene, así sea el multimillonario Bill Gates, y los que menos tienen, no es tan bárbara y salvaje como en la sociedad colombiana. ¿Cómo llevar a Colombia a una sociedad del conocimiento? Es ahí el tema de la justicia social. No podríamos saldar la deuda en las generaciones a las cuales no les permitieron estudiar. Los expropiaron del saber, los despojaron de la ciencia. Pero sí podríamos con la juventud actual, con la niñez actual. Por eso es que hemos construido la tesis, la practicamos en la alcaldía de Bogotá, porque yo quería saber cuánto costaba, si era posible. Allá tenemos una universidad que es la Distrital, y la Distrital le pusimos varias sedes, pero no veíamos lo importante en las sedes, sino en cómo el muchacho o la muchacha podía terminar pagando 0 pesos en la matrícula. Y logramos 2 resultados. Una, que se puede dar el primer año de universidad en los 2 últimos años del bachillerato, y ya es gratuito, y así hacen los europeos, incluso los colegios europeos en Colombia hacen eso. Y pasar entonces al segundo año de universidad después del colegio se puede hacer gratuitamente y nos cuesta 14 millones de pesos. Son 300.000 estudiantes que no entran a la universidad cada año del 11, y que multiplicado por 7 millones, que es lo que nos costó en Bogotá, nos da 2.1 billones. 2.1 billones que multiplicado por 4 o por 5 nos da 10 billones, que se adicionan a los 4 billones que hoy tiene el presupuesto. Es decir, yo el arcoíris no lo veo así que... sí, allá está. Mira el arcoíris. Esa es la democracia multicolor. 14 billones cuesta, y el presupuesto nacional son 230 billones. No podemos de 230 billones
desplazar 14 para que toda la juventud actual pueda acceder a estudiar lo que se le dé la gana en una universidad pública y gratuita. No es un problema religioso, cristiano, no es solamente un problema ético, saldar la deuda de la deficiencia de educación de la sociedad colombiana, es íntimamente económico. Es que esa juventud paulatinamente en el tiempo hacia adelante irá llevando las generaciones, irá llevando la sociedad hacia ser una sociedad del conocimiento. Y una sociedad del conocimiento entonces será una sociedad rica. Trátese de la agricultura, trátese de la industria, trátese del turismo, trátese de la cultura, trátese del arte. Podemos ser una sociedad rica, una sociedad justa. Estos son los senderos por los que habría que transitar en los próximos 4 años, siguiendo el testimonio de Jorge Eliezer Gaitán. Porque si construimos justicia social, si disminuimos la desigualdad social, entonces construimos los senderos de la paz. La paz no es una negociación entre guerrilleros y militares. Es bueno que se acaben las guerras, y siempre la mejor guerra es la que se acaba y la peor guerra es la que continúa. Pero la paz real es un pacto de la sociedad, es el acuerdo sobre lo fundamental, y el acuerdo sobre lo fundamental es cómo se construye la justicia social en Colombia. La paz es de la sociedad y su camino es el de la justicia social. El camino de la justicia social es el de dotar de las condiciones para poder trabajar a la sociedad colombiana. Y eso implica una economía productiva y extractivista. Eso implica una democratización de la tierra fértil, del agua. Eso implica una democratización del capital, pero fundamentalmente implica una democratización del saber y de la ciencia en la sociedad colombiana. Ese es el camino de la justicia social, y así es como con certeza podemos decir que el gobierno de la Colombia humana será el gobierno que construya los pilares de una era de paz en Colombia. Una era de paz en donde la juventud de hoy, la niñez de hoy, sea la primera generación que no sea convocada, o la hoguera de la muerte, como si fue convocada la nuestra, la de mi padre, la de mi abuelo y la de mi bisabuelo y más atrás. En 200 años de historia, todas las generaciones de jóvenes que han existido en la República han sido convocadas a la violencia. Antes que el saber, el libro y el amor, han sido convocadas al fusil, al fratricidio, al genocidio. Es esta juventud la primera oportunidad de ser la primera generación de una era de paz en Colombia. Bien decía Gabriel García Márquez, es que las estirpes condenadas a los 100 años de soledad, que son hoy en Colombia ya los 200 años de la soledad, de la violencia y de la soledad, de la desigualdad y la injusticia, también tienen una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. Esta es nuestra segunda oportunidad, la estamos viviendo, hay que tomar las decisiones. Estamos como el pueblo ajeno que cuenta la Biblia, que había vivido 5 siglos de esclavitud
y que decidió al cabo del quinto siglo congregarse, volverse pueblo, reconocerse a sí mismo para escapar. Y se escapó y quedó atrapado entre el mar y el faraón. Y tuvo que tomar una decisión crucial, cuenta la Biblia, o de la esclavitud o romper las aguas del mar. Este pueblo tiene la misma realidad hoy. 5 siglos de esclavitud, de la violencia y de la desigualdad social, y se empieza a congregar y empieza a decidir escapar de esa esclavitud, y se va y queda atrapado entre el mar y el faraón de la desigualdad. El gran faraón de la violencia viene cortando cabezas, y hay que tomar decisión: o devolverse al faraón y arrodillarse ante él, o romper las aguas del mar. Yo los convoco a romper esas aguas que no son del mar, son las aguas de la historia, y no se rompen con un libertador, no se rompen con una vara mágica, se rompen con una decisión terrenal del mismo pueblo. La forma de romper las aguas de la historia es con el voto popular. Si se vota por Duque o Vargas, por lo que cuentan ellos, es como si decidiéramos entregarnos al faraón. Pero si tomamos la decisión de votar por la Colombia humana, rompemos las aguas de la historia, y unas aguas viejas quedarán allí, ojalá borrándose de unos mensajes, los mensajes de la historia pasada de Colombia, las del odio, las de la venganza, las de la cadena continua de venganzas que constituyen la cadena continua de las violencias, la de las desigualdades, las de las injusticias, las de las dictaduras, y podemos navegar otras aguas nuevas. Puedan aprender los mensajes de la los de una conocimiento, una democracia multicolor, los de una sociedad que se enriquece a partir del trabajo, los de un trabajo que se constituye a partir del saber, los de la sociedad del conocimiento, entonces los de una era de paz, los de la democracia multicolor, los de la justicia y los de la justicia social. Depende de este 27 de mayo que en Villavicencio gane la Colombia humana. Tercera vez construirlo, que de nuevo el pueblo llanero, en vez de articularse a la fuerza de la Inquisición, a la fuerza del atraso, a las fuerzas que quieren eliminar violentamente la diversidad, las diferencias, la naturaleza, el agua, la gente, en vez de articularse a esas fuerzas cavernarias que como Ordóñez piensan en quemar los libros y en quemar las gentes, que como Duque piensan en cerrar las cortes y la justicia, piensan que el embarazo adolescente se debe a que las adolescentes no trabajan, o como Uribe, que llega a defender la tesis que la seguridad consiste
en llevarse los dineros del jardín infantil, los dineros del colegio, los dineros de la universidad, para quemarlos en los trajes de la violencia y del bombardeo. Fuerzas reaccionarias a las cuales el pueblo llanero jamás apoyó, porque el pueblo llanero acompañó fue a Bolívar y sus bravos lanceros. El pueblo llanero cruzó el páramo para constituir la república y mandar al carajo al soberano monarca. El pueblo llanero, cuando se hundían las banderas rojas del liberalismo ensangrentadas, se levantó en resistencia, y antes de que el fascismo se apoderara de Colombia allá en los años 50, fue capaz de plantear de nuevo la palabra democracia y la palabra libertad. De nuevo hoy hay que convocar el ansia libertaria del llanero para que nos ayude a construir una era de paz, una democracia multicolor, una sociedad pletórica de derechos, de libertades, de dignidades. ¡Viva Villavicencio Humana!